donde hemos aprendido, nos hemos enriquecido, hemos visto el valor del asistente de recursos humanos, cómo nosotros podemos justamente gestionar toda la experiencia laboral, toda la experiencia que tiene un empleado en una empresa y cómo impactamos de manera positiva. Buenas tardes a todos. En esta última clase vamos a reforzar dos temas centrales que son procesos y son parte de toda esta experiencia y de todo este curso que hemos ido revisando. Soy la licenciada Milagros Almida y hoy vamos a revisar nuestro tema 5, el tema planificación de carrera y legislación laboral. Vamos a ver un cachito, no vamos a ver tanta profundidad porque incluso el tema de legislación laboral tiene y podría ser un curso aparte, ya que tiene y es muy profundo. Pero igual vamos a revisar justamente esos aspectos básicos mínimos que debemos conocer al momento de gestionar personas y talento aquí en la legislación peruana, que seguro va a ser muy similar a las distintas legislaciones latinoamericanas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, bienvenidos. Mientras se van conectando, si me escuchan un poquito con mi voz, es que estoy agripada, discúlpenme. Si se van conectando, cuando se van conectando, vamos por acá colocando cómo estamos llegando hoy a clase, cómo nos estamos sintiendo hoy viernes 6 de la tarde. Ya 6, viernes casi fin de semana, a puertas ya de disfrutar mañana sábado. Yo estoy en número 1 porque estoy feliz de nuestra última clase, pero también estoy un poquito agripada, que estoy como en número 10, que me cogió de sorpresa esta gripe. No sé si es gripe o es alergia, pero estoy un poquito constipada. Muy bien, vamos colocando cómo nos estamos sintiendo el día de hoy, cómo estamos llegando a clase. Están llegando felices, están llegando pensativos, cansados. Yo siento que esta semana ha sido un poquito más pesada, no sé si fue porque volvimos de Semana Santa y los feriados, pero yo estuve sin parar en el trabajo día a día. Se agradece que haya trabajo, pero sí fue bastante. Entonces, por ahí también un poquito cansada. A ver, ¿cómo más estamos llegando? Podemos ir colocando en el chat. Número 7, feliz, feliz, también Lady. Ay, qué bueno, me encanta que estemos con optimismo, siempre positivos, felices. Además que ya es viernes, ¿no? Entonces, los que trabajan mañana, los que trabajamos mañana, pues obviamente es un ratito, hasta el mediodía al menos, y de ahí ya el descanso se siente. Y los que no trabajan mañana, ya prácticamente ya mañana están descansando. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo están llegando? Muy bien, me dice Vanessa. Bueno, entonces ya me he dado cuenta que todos estamos llegando felices, centrados, concentrados en nuestra clase de hoy. Yo también, bueno, como les decía, salvo por esta alergia, gripe, sea lo que sea, pero estoy feliz porque nos hemos venido desarrollando, hemos venido haciendo la clase muy bien en estas 2 semanas, ¿ok? Para los que acaban de llegar, el día de hoy vamos a desarrollar la clase de planificación de carrera y legislación laboral, 2 temas importantes y que también son centrales en la gestión de el talento, la gestión de recursos humanos, ¿ok? Pero antes, por ahí recordamos, siempre saben que nosotros vamos recordando las clases pasadas porque es una manera de también retomar el hilo, de una manera de refrescar el conocimiento y al mismo tiempo asentar lo que hemos aprendido el día pasado, ¿ok? Muy bien, ¿qué aprendimos en la clase pasada? Pues vimos justamente el proceso de evaluación de desempeño, la importancia de evaluar el talento, la importancia de que nosotros
estemos justamente en una empresa que brinde este tipo de evaluaciones de manera constante, que brinde también espacios de feedback. Una vez que evaluamos, una vez que la empresa, que nosotros de recursos humanos hemos liderado el proceso de evaluación de desempeño, pues también tenemos que ser responsables de entregar los resultados, de fomentar espacios de feedback, que este proceso de retroalimentación tiene que ser un proceso continuo, no limitado a evaluaciones formales, ¿ok? Un feedback efectivo tiene que ser específico, oportuno y equilibrado. Incluso vimos un video y nos explicaban en este video el método SALM, cómo nosotros brindamos feedback de una manera constructiva y positiva, ¿no? Entregando, en primer lugar, una fortaleza, colocando en medio una oportunidad de mejora y finalmente una fortaleza, destacando y sobre todo comentando este feedback en un espacio neutral, en un momento neutral, donde no tengamos el sesgo de las emociones, ¿ok? Donde podamos ser objetivos. Muy bien. ¿Qué más? Este momento de feedback, este momento de retroalimentación, va a fomentar una confianza en la empresa, en los compañeros, en los líderes. También el aprendizaje y la alineación estratégica. Con una buena retroalimentación, las evaluaciones de desempeño dejan de ser un trámite y se convierten en una herramienta clave para el desarrollo y el éxito. La evaluación de desempeño, entonces, nosotros llegamos y nos dimos cuenta de que es una herramienta que necesita incorporar, que se necesita iterar, que necesitamos gestionar para medir, para desarrollar y también alinear el talento con los objetivos de la empresa. El éxito de esta evaluación de desempeño, pues, siempre va a estar asociada a cómo hemos comunicado que va a ser la evaluación, las métricas que estamos colocando, los objetivos que estamos promoviendo en esta evaluación y sobre todo también cómo nosotros estamos planificando cerrar esas brechas que hemos encontrado en esta evaluación de desempeño. ¿Ok? Allí ya tiene toda la importancia el tema del plan formativo, las capacitaciones. Recuerdan que vimos en clases pasadas. Eso fue un poquito nuestra clase anterior, la clase del día miércoles. Pero hoy ya justamente vinculando este tema con nuestra sesión de hoy, vamos a ver la planificación de carrera. ¿Qué cosa significa planificación de carrera? ¿Qué es planificar una carrera? Muy bien, justo he traído un videíto para que, es un video, a mí me encanta siempre por ahí que nuestros conceptos aterrizan y sean con videos amenos, que llamen la atención. Yo tenía un video de esta escena que seguro ustedes han visto, que es del Rey León, que era con doblaje latino. Por alguna razón ya no está, así que he tenido que ponerle en doblaje español, pero es en la misma esencia, ¿ok? Entonces vamos a visualizar este videíto y de ahí vamos a aterrizar el concepto de nuestro proceso de hoy, ¿ok? El proceso de planificación de carrera. Déjenme comparto un minutito. Estoy aquí ingresando. Y vamos a dejar de compartir. Ya está. Ok. Acá está. Listo. Ahora sí. Entonces veamos nuestra escena y luego reflexionemos sobre la planificación de carrera y qué podemos definir que es en el ámbito de recursos humanos, de gestión del talento. ¿Ok? Muy bien. Toda la tierra que
perdón. Toda la tierra que baña la luz es nuestro reino. Vaya. El tiempo que dura el reinado de un rey asciende y desciende como el sol. Algún día, Simba, el sol se pondrá en mi reinado y ascenderá siendo tú el nuevo rey. ¿Y todo será mío? Todo, hijo. Todo lo que baña la luz. ¿Qué me dices de aquel lugar oscuro? Eso está más allá de nuestro reino. No debes ir allí, Simba. Creía que un rey podía hacer lo que quisiera. Oh, ser rey significa mucho más que salirte siempre con la tuya. ¿Hay más? Simba. Todo cuanto ves se mantiene unido en un delicado equilibrio. Como rey, debes entender ese equilibrio y respetar a todas las criaturas, desde la pequeña hormiga hasta el veloz antílope. ¿Pero no comemos antílopes? Sí, Simba, verás, te explicaré. Al morir, nuestros cuerpos alimentan la hierba, y los antílopes se comen la hierba. Y así, todos estamos conectados en el gran ciclo de la vida. Listo, muy bien, entonces fue una escena del Rey León, seguro que muchos la hemos visto, por ahí los que no, pues pueden verla en familia. Es una buena película justamente que retrata el ciclo de vida, bueno, en el mundo animal en este caso. Y bueno, justo por ahí veíamos a este papá león, ¿no? Mufasa, que está con su hijo Simba y le está explicando su papel de rey. Cómo en algún momento él, Simba, va a ocupar el trono de rey y tiene que saber, ¿no? Algunas responsabilidades, algunas funciones esenciales. Esta metáfora, si lo vemos de manera símil, ¿no? Con justamente la planificación de carrera en una empresa, podríamos decir que este rey es el gerente general o es un jefe, ¿no? De una división, de una área, que le está enseñando a un posible analista junior, a un posible asistente, justamente esas funciones que en algún momento él podría pues ocupar, podría tener que requerir, tendría que hacer en algún momento para ser también jefe, ¿no? ¿Cómo va a tener en un futuro esa posición, ese planificamiento de carrera? Justamente ahí viene nuestro tema de hoy, la planificación de carrera y sucesión. Cómo las empresas aseguran que sus talentos realmente estén alineados para que puedan crecer, para que puedan tener ascensos, para que puedan ser promovidos, ¿no? Y que justamente en esta promoción se aseguren de que tienen todo el talento para esa posición. Mufasa justamente está enseñando su rol, así como un futuro líder, ¿no? En una empresa enseña también el rol a los más junior. Entonces, pues acá vamos a darnos cuenta que esta planificación de carrera tiene que ver mucho con el crecimiento, con el desarrollo y con el talento. Acá ya viene de la mano y por eso este es nuestro último tema, aspectos como formación, planificación formativa, evaluación de desempeño, capacitación, ¿no? Como incluso también podemos saber por aquí algún reclutamiento interno, porque no todos los talentos junior son llamados a ser los jefes, a ser promovidos, ¿no? Entonces, ¿cuánto de esos recursos, de ese talento va a lograr crecer en la empresa? La empresa está logrando tener un ambiente que fomente la promoción, que fomente ese crecimiento, ¿no? Entonces, si definimos, si nos vamos por el lado teórico de qué cosa es la planificación de carrera o el proceso de sucesión, pues vamos a darnos cuenta que cuando hablamos de este momento, de esta ruta de carrera, estamos hablando de ese momento estratégico que busca que las metas individuales de los empleados se alineen con las metas de la empresa. Yo tengo un empleado que quiere crecer, que quiere desarrollarse de manera profesional y mi empresa está fomentando, está brindando esas oportunidades, tiene mapeada
para cada uno de los distintos puestos de la empresa, esas posibles rutas de crecimiento. Muchas veces cuando nosotros estamos en el proceso de reclutamiento, sobre todo en estas últimas generaciones, ¿no? Yo siempre que llamo a veces a algunos candidatos, cuando estoy haciendo, sobre todo cuando hago hunting, cuando estoy ofreciendo el proceso para que ellos postulen. Muchos de ellos al momento de que escuchen los beneficios me hacen una pregunta. Me dicen, ¿y la empresa que me estás ofreciendo tiene línea de carrera? ¿No? Y que tiene que ver mucho con este tema de planificación de carrera, ¿no? Si mi empresa está identificando esas líneas, esas rutas de desarrollo formativas, ¿ok? Por acá creo que hay una pregunta. Ay, discúlpame, disculpe la demora, me dice Félix. Ay, no, no, tranquilo, no te preocupes. Justo estamos iniciando recién, ¿ok? Muy bien. Entonces, hemos visto justamente cómo es este espacio y qué cosa es la planificación de carrera, cómo nosotros estamos logrando desde nuestro rol de recursos humanos habilitar esas rutas, esos planes de carrera, que los objetivos de estos empleados se alineen con los objetivos de la empresa, que la empresa cree, ¿no? Estos mapas de carrera que fomenten el crecimiento. ¿Ok? Eso incluso es un beneficio y funciona para la motivación, para la confianza e incluso para la atracción del talento. Qué importante y qué distinto es ingresar a una empresa que sé que voy a crecer, que a una empresa que sé que no hay espacio para mi crecimiento, para mi desarrollo profesional. ¿Ok? Eso es cuando hablamos de planificación de carrera, de la identificación de rutas de crecimiento dentro de la empresa. Y cuando hablamos de sucesión, más bien tiene que ver con ese proceso de identificar el potencial, el talento clave y preparar a los empleados para que en un futuro asuman roles críticos. Más o menos podríamos decir esta figura de aquí, ¿no? Aquí Simba es un talento potencial que ya Mufasa está entrenando, lo está llevando en estas expediciones del reino para que conozca, le está brindando conocimiento para que sepa qué cosa o qué roles tiene que saber, que conocer, ¿no? Qué conocimiento tiene que tener, qué filosofía de vida tiene que tener para que se desempeñe como rey. Y justamente tiene que ver mucho con esta definición que estamos mostrando sobre la sucesión, cómo están preparando a los empleados para asumir roles críticos en el futuro. ¿Ok? Muy bien. No sé si por ahí tenemos alguna duda, consulta sobre esta diferencia entre sucesión y planificación de carrera. ¿Todo ok? Todo ok. Ok. ¿Por qué es relevante la sucesión? ¿Por qué necesitamos tener o identificar el potencial? Pues justamente para asegurarnos que esos roles críticos, como jefaturas, como gerencias, tengan un respaldo, un talento de respaldo, si en algún momento la persona que ocupa ese puesto se va, ¿no? Y así aseguramos la continuidad operativa de la empresa, ¿ok? Incluso en algún momento de transición. Por eso decimos que es relevante, ¿ok? Muy bien. Entonces, justo lo que les decía acerca de estas importancias, de por qué nosotros tenemos que ser conscientes de incorporar estos procesos en nuestra política de recursos humanos al momento de gestionar personas en empresas desarrolladas, ¿ok? ¿Por qué? Minimiza riesgos organizacionales. En el momento de tener identificado esos talentos posibles de jefaturas o de roles críticos, pues evitamos la interrupción operativa. También fortalece el liderazgo interno dentro de la empresa,
ya que nos ayuda a construir un banco de talento para futuras posiciones gerenciales. Además, también aumenta la confianza de la empresa, genera un sentido de seguridad entre los empleados y los inversionistas. Por lo tanto, también estamos teniendo retención del talento, continuidad de esos roles, esos puestos estratégicos, y nuestra rotación también puede, ¿no?, impactarse y puede ser mucho menor a lo que, ¿no?, puede ser si es que no lo implementamos. ¿Ok? Muy bien. Y ya por acá podemos ver algunos pasos de la planificación de la sucesión. Acá vamos a ver en específico cómo hacer el plan de sucesión. En el plan de carrera tiene que ver más un poquito en cómo, si mi empresa tiene los espacios para que pueda crecer o puedan existir puestos alineados a un mismo rol. Por ejemplo, si yo tengo a un asistente de reclutamiento, mi empresa tiene el presupuesto, tiene el espacio para que pueda existir más adelante el puesto de analista de reclutamiento, puede habilitar más adelante que ese puesto evolucione a un coordinador de reclutamiento, para que luego evolucione incluso un jefe de reclutamiento. A veces hay empresas que son pequeñas y no tienen la necesidad operativa, ¿no? Entonces solamente en esa empresa va a haber una línea de carrera de asistente, analista, incluso máximo analista senior. Y ya no pueden darte más responsabilidades porque lamentablemente la empresa es pequeña, ¿no? Incluso es complicado por el presupuesto que te puedan asignar una remuneración salarial asociada a ese seniority, ¿no? Porque están con un presupuesto pequeño, ¿no? Entonces, allí ya tiene que ver mucho con las expectativas del profesional, ¿no? Si se mueve, si ya siente que cumplió su ciclo de vida en esa empresa, y mejor opta por una empresa que le ayude y que le muestre justamente su desarrollo profesional, ¿no?, más alineado con sus expectativas laborales en ese momento, ¿no? Allí, como les digo, en el tema de planificación de carrera, ya tiene que ver mucho con el contexto de la empresa y cuánto puede aperturar para que en cada uno de los puestos exista esa línea, esa ruta de carrera, esa posibilidad. Hay empresas que te dicen, ¿sabes qué? En mi empresa no se crece de manera vertical, sino más bien yo te ofrezco que crezcas o que conozcas todos los puestos de manera horizontal. Vas a ingresar como practicante de operaciones, pero más adelante, en 3 meses, te voy a mover a practicante de logística. Luego te voy a ascender quizá a asistente, pero luego de asistente a asistente de finanzas, y así sucesivamente. Y este practicante asistente va conociendo todas las áreas, pero de manera horizontal, no va creciendo de manera vertical, y al menos para esta posición o este puesto más junior puede serle relevante. Entonces, como les digo, la planificación de carrera depende mucho de este contexto, del presupuesto, también de las políticas, las normativas que estén teniendo en una empresa. ¿Ok? Muy bien. En el caso en que queramos más bien hacer o planificar la sucesión, pues tenemos que seguir estos pasos que tienen que ver con la identificación del talento. ¿Ok? En primer lugar, vamos a detectar los puestos clave. ¿Qué puestos sí o sí son relevantes, son críticos, y que nuestra empresa en específico, si es que se va, si es que la persona no hay una persona ocupando este puesto, pues la empresa cae? Eso significa el puesto clave, ¿no? Ese impacto literalmente en la operación, ese impacto real, si es que no hay una persona que ocupe, que gestione ese puesto. Entonces, una vez que ya localizamos cuáles son esos puestos que no se pueden quedar vacantes porque conllevaría muchas dificultades en la empresa, pues nosotros vamos a visualizar si tenemos algún riesgo en esa vacante. ¿Cómo visualizamos? Vemos, quizá hemos identificado que nuestro gerente de operaciones es un puesto crítico. Si se va nuestro gerente, la empresa cae.
Entonces, ahora voy a prever mi vacante. Voy a darme cuenta qué persona está ocupando la posición de gerente de operaciones actualmente. ¿Ok? Está Pepito de 58 años. ¿Ok? Pepito ya lleva 10 años en la empresa. Por ahí se nota que ya está un poquito, ¿no? Cansado del mismo puesto. Hemos escuchado por ahí, ¿no? Rumores o por ahí incluso algunos colegas de nuestro contexto nos han comentado de que Pepito ha estado postulando a otras empresas, etcétera, etcétera. Entonces, puede ser un poquito peligroso, puede existir cierta probabilidad de que Pepito en algún momento se vaya de la empresa, ¿no? Y parece que está cercana. Entonces, mejor ya me pongo a buscar un sucesor, una persona que conozca su puesto y que si en caso Pepito se va en el corto plazo, pueda ocupar esa posición sin problemas y ese puesto clave no se quede vacío, ¿no? Igual puede ser lo mismo si detectamos que hay una persona que está para jubilarse, ¿no? O si vemos que quizá estamos en una multinacional y se quieren llevar a Pepito a otra geografía y ese puesto se va a quedar vacante o lo van a ascender a un puesto mayor e igual el puesto que él está dejando también es crítico y no podemos dejarlo vacío, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que visualizar, tenemos que estar atentos a esos posibles riesgos, ¿no? De las personas que pueden estar en esos puestos clave. O quizá vemos que esta persona va a tener una baja de paternidad, entonces va a estar mucho tiempo ausente. No sé cómo sea en sus geografías, en sus países, en relación a la licencia de paternidad. Aquí en Perú son 10 días, pero igual para una empresa 10 días puede ser mucho en un rol crítico. Entonces necesitan igual una persona temporal que conozca, ¿no? Que sepa. Entonces, todo ese contexto de esos riesgos que pueden estar asociados a esta persona, nosotros vamos evaluando, ¿ok? Una vez que ya evaluamos y nos dimos cuenta de que existe un riesgo tangible de esta persona en el puesto, pues vamos a validar, vamos a estudiar su puesto en relación a las necesidades, a los requisitos mínimos técnicos que necesitamos, que la persona, el posible sucesor también tenga para que podamos identificar algún candidato potencial. ¿Ok? Una vez que ya sabemos, nos dimos cuenta del perfil, buscamos dentro de la empresa a un posible sucesor. Vamos justamente a buscar y a validar que tenga esas habilidades, sobre todo las habilidades blandas que tiene que sí o sí tener, ¿no? Quizá juicio crítico, toma de decisiones en momentos de alta tensión, etcétera, etcétera. Una vez que ya hemos identificado a esos posibles sucesores, pues los vamos a preparar, ¿ok? Vamos a justamente validar qué oportunidades de mejora o qué debilidades tiene para brindarle algún plan formativo específico y que pueda cerrar esas brechas. Y de esa manera vamos potenciando sus fortalezas, vamos cerrando esas debilidades y vamos haciendo a este sucesor pues un buen talento, un talento que realmente al momento de que ocupe esa posición, que sabemos que va a llegar porque hemos detectado un riesgo, pues no tenga problemas y pueda adaptarse de manera rápida. ¿Ok? Si se dan cuenta, esta planificación, este proceso, no es de un día para otro, no es de una semana a otra semana, ¿no? Lleva tiempo, incluso meses. Y muchas veces la empresa, pues, es consciente de este tiempo que se está invirtiendo y por lo tanto también cuida mucho a ese sucesor. Imagínense, se va la persona que ocupa el puesto clave y se va el posible sucesor, ¿no? Entonces, al final no sirvió para nada, invertiste tiempo formativo, invertiste también dinero, porque también es un costo asociado, son horas que deja de trabajar este posible sucesor para estar capacitándose y
se queda vacante el puesto clave, ¿no? Entonces también tenemos que cuidar a ese posible sucesor mucho más de lo que ya sabemos que cuidamos a todos los empleados, ¿no? Porque ya lo hemos identificado como ese sucesor de esta posición, ¿ok? Eso es un poquito en el caso de estos pasos de la planificación de la sucesión. No sé si tenemos alguna duda, consulta sobre esto. ¿Todo ok? Muy bien. Ok, buenísimo. Entonces, si todo está ok, vamos a ver qué herramientas utilizamos para identificar al talento. Yo les decía que es muy importante y que justamente este tema de planificación de carrera lo hemos visto al final porque ya conocemos procesos de recursos humanos. Ya hemos visto reclutamiento y selección, ya hemos visto formación y desarrollo y evaluación de desempeño. Y justamente es aquí donde encontramos esa convergencia de estos tres procesos, ¿ok? Cómo tenemos que utilizar justamente planes formativos específicos para la planificación de la sucesión, para todo el proceso de la sucesión, cómo tenemos que también utilizar herramientas de reclutamiento interno para identificar, para justamente elegir al sucesor y cómo también todo el plan de desarrollo va a mantener a largo plazo esta planificación, este proceso. ¿Ok? Por eso es importante que vengamos acá y recordemos un poquito de los conceptos que hemos revisado anteriormente. También les presento esta herramienta ya más específica que solemos utilizar al momento de preparar, de fomentar, ¿no? Un sucesor. Esta herramienta que nos permite elegir entre el potencial y el desempeño. Porque acá tenemos un punto relevante, son personas que ya trabajan dentro de la empresa. Por lo tanto, también tenemos información sobre su desempeño, referencias inmediatas sobre cómo es su comportamiento en el trabajo, lo cual también nos predice su adaptabilidad en el futuro en una posición que incluso puede ser más demandante que sus actuales funciones. Entonces, si tiene un desempeño bajito en una posición que no tiene tanta demanda o no tanta demanda como en el futuro puesto, pues obviamente no va a tener probabilidad de que en ese puesto futuro, si se le considera como sucesor, pues no va a tener un alto desempeño. Entonces, mejor no lo consideramos, ¿no? Entonces, acá viene justamente este cruce, esta herramienta que se denomina Ninebox, que es una herramienta que clasifica en esta matriz que vemos acá sobre el desempeño y el potencial. Acá vamos a ver en este eje, en el eje X, justamente el nivel de desempeño, si es bajo, si es medio, si es alto, y en el eje Y vamos a ver el potencial, si es bajo, si es medio o alto. El desempeño, podemos tener esa información con las evaluaciones de desempeño que vamos llevando, con las referencias y los comentarios de los líderes directos de estos posibles sucesores a quienes estamos evaluando, eligiendo, ¿no? Que para preparar, ¿no? Por ahí vamos a encontrar quizá a alguien con alto desempeño y que también hemos identificado que tiene alto potencial. Licenciada, ¿cómo sabemos que alguien tiene alto potencial? Bueno, allí vamos a justamente recurrir a la evaluación de las habilidades blandas. Nosotros en nuestra empresa muy probablemente vamos a tener ciertas competencias, ciertas habilidades que sabemos que tienen que tener altamente desarrolladas las personas, ¿no? Para que puedan cumplir sus puestos. Entonces, si tenemos a una persona que tiene un alto desempeño, que hace bien su trabajo en el día a día, pero que quizá por allí vemos en su evaluación, hemos tenido observaciones como todavía necesita potenciar su liderazgo, necesita potenciar su comunicación, su trabajo en equipo.
sí, hace bien su trabajo, pero todavía a nivel de habilidades, a nivel de potencialidad, necesita desarrollarse demasiado, ¿no? Y son varias habilidades, no solamente es una, ¿no? No solamente dos, son varias. Entonces, pues por ahí vamos a saber que su potencial todavía está limitado y no es alto. Entonces ya no sería una acción elegible para sucesor, ¿ok? ¿Qué más? Si identificamos a alguien que más bien tiene un potencial asociado a estas habilidades, que incluso sabemos que ha participado en proyectos con grandes resultados, tenemos logros tangibles de esta persona, ¿no? Pues obviamente podemos ubicarla a esa persona en un alto desempeño y en un alto potencial. Por lo tanto, es un empleado que puede ser elegible para ser sucesor en un rol crítico de la empresa. ¿Ok? Eso es justamente cómo usamos, cómo posicionamos a los empleados en esta herramienta Nightbox. ¿Alguna duda sobre esta herramienta, sobre su uso? ¿Todo bien? ¿Sí? Ok. Y bueno, también tenemos ya esta matriz, que es la matriz de reemplazo, que es sobre todo para dar un seguimiento. Es como un checklist que nos muestra cómo es el estado del candidato, si todavía tiene un nivel para asumir una posición posible o todavía necesita unos meses de capacitación, unos meses de acompañamiento, de coaching, de seguimiento, ¿no? Entonces, esta matriz también es más esta lista organizada de cómo estamos llevando el proceso de planificación de sucesión con las distintas personas dentro de la empresa. Y bueno, esto de aquí es lo que me interesa, que es el plan de desarrollo individual. Este plan ya es un documento específico dirigido a la formación de este sucesor. Luego de que hicimos todo este proceso de reclutamiento, todo este proceso de identificar al candidato al sucesor posible, pues también tenemos que evaluar cuáles son sus necesidades a nivel de capacitación, a nivel teórico, a nivel de habilidades, competencias que necesitamos brindarle para que en algún momento, cuando sea sucesor, pues no tenga falencias y que pueda lograr una adaptación exitosa en ese puesto. Lo preparamos mediante este plan de desarrollo individual, PDI, que también puede ser utilizado, que también es bien utilizado en las capacitaciones o formaciones para justamente roles específicos que no sean solamente de sucesiones, ¿no? También en los planes formativos también a veces se elaboran PDIs para los recursos que ya han tenido varias observaciones y que están en un riesgo a nivel de incluso salida de la empresa. Entonces también se hace un PDI específico como última opción para ayudar a esta persona a que pueda en un plazo limitado, para que pueda reivindicarse, para que pueda tener las competencias, las habilidades necesarias para ocupar bien su puesto, ¿no? Ese es en el contexto de planificación formativa, planes de carrera, ¿ok? Pero en el lado de sucesión que estamos viendo ahora mismo, el PDI también se utiliza para ajustar la formación de este sucesor. Y este documento es un documento personalizado con los objetivos SMART. ¿Se acuerdan de estos objetivos que revisamos? Que eran justamente los objetivos que eran específicos, medibles, alcanzables, relevantes y temporales. Todo este PDI va a estar ajustado específicamente a la necesidad de este candidato, de este sucesor, ¿no? De este empleado sucesor. Y nosotros vamos a ser quienes lo diseñemos, quienes también acompañemos y brindamos seguimiento. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, acá ya viene lo que les decía de nuestro tema de planificación de carrera, ¿no? O rutas de carrera o mapas de carrera. Esto
Va a depender, como les decía, del contexto de las empresas, del presupuesto, de la normativa, incluso de la cultura. Hay empresas que tienen una planificación bien lineal, ¿no? Bien jerárquica, y siempre se va dando ascensos regulares dentro de la empresa, ¿no? De asistente a analista, de analista a coordinador, de coordinador supervisor, de supervisor jefe y de jefe gerente, ¿no? Otros que más bien tienen asistente y analista, nada más, no hay más, no se puede, por más que deseen, no se puede habilitar un puesto porque no hay la operación, no hay la necesidad operativa para esa gestión, ¿no? Entonces, siempre ese tipo de línea, pues va a estar asociado a también la necesidad operativa de las empresas, ¿no? No es lo mismo una empresa pequeña que recién está emergiendo que una empresa multinacional que puedes incluso tener una línea de carrera no solamente a nivel nacional, sino incluso que te puedan mover a nivel internacional, una rotación internacional, como se dice, ¿no? Eso es en el caso de este tipo de crecimiento lineal jerárquico. Cuando hablamos también de estos mapas de carrera, también hay empresas que tienen más bien su mapa de manera horizontal. Van cambiando sus roles en distintas áreas, lo que es muy usual en empresas más pequeñas, que solamente tienen estas posiciones de asistente, analista, ¿no? Entonces, como ya no puedo hacer crecer más este talento, pero sé que es muy bueno, le puedo ofrecer que crezca de manera horizontal en otra área, quizá es analista de reclutamiento, y le ofrezco que vaya a ser analista de capacitación, ¿no? Entonces, este talento, este empleado, pues se siente reconocido y al mismo tiempo siente que puede aprender, que puede incorporar eh, de manera profesional, pues un impacto en su desarrollo profesional en otra rama de su ámbito profesional, ¿no? Entonces, pues ahí tiene esa opción y se puede quedar más tiempo en la empresa. Hay otros que no, que ellos quieren seguir creciendo de manera lineal, que no, solamente quieren estar en la posición de reclutamiento o en la posición de capacitación o en la posición de finanzas, lo que fuese, ¿no? Y bueno, por ahí también hay otro tipo de planificación que tiene que ver con esta planificación emprendedora, que es lo que algunas empresas fomentan. Yo alguna vez pertenecí a una empresa que te daba ese crecimiento lineal, pero al mismo tiempo te impulsaba, te empoderaba justamente a que también dentro de la empresa, aparte de que tenías tu rol como consultor, como analista, etcétera, tú podías brindar clases a los empleados. O sea, tú, si es que tenías las acreditaciones suficientes, podrías capacitar a los demás y la empresa, independientemente de tu sueldo, te pagaba por esas horas que habías capacitado, ¿no? Entonces, era un tipo de reconocimiento y al mismo tiempo crecimiento, pero más bien un crecimiento que ya tenía que ver con ese proyecto personal, ese freelance que algunas veces podemos nosotros hacer independientemente de nuestros roles en una empresa, ¿no? Entonces eso también es un tipo de espacio, un tipo de ruta, de carrera que también algunas empresas pueden ofrecer. No todas te brindan ese beneficio, no todas confían en sus personas y en su conocimiento para que ejerzan como capacitadores, ¿no? Hay empresas que son más recelosas, que tienen políticas burocráticas muy estrictas y que no desean ese tipo de, de educación, de capacitación con los empleados, ¿ok? Eso es un poquito acerca de los tipos de planificación de carrera, ¿ok? No sé si tienen alguna duda de esta lámina, en este contexto, o lo que hemos visto sobre la sucesión. ¿Todo ok? Todo ok. Entonces, muy bien, me alegro que vamos bien entonces, a pesar de mi gripe. Perdónenme, chicos. No sé si es gripe o es alergia. Yo estoy 50-50. Espero que sea alergia y que no sea gripe, porque la gripe justo en un fin de semana, como dirían acá
los jóvenes, qué salada. Pero esperemos que sea alergia por el clima, por la humedad. Aquí en Lima ya está empezando a haber más humedad, entonces hay más movimiento de ácaros y todo lo demás. Esperemos que sea eso. Muy bien, entonces si estamos yendo bien, ya nos toca nuestro casito práctico para poner en práctica, lo que hemos aprendido. ¿Ok? Muy bien. Entonces, hemos traído, no, he traído el caso de estudio de la empresa textil Telas de Sol. ¿Ok? Disclaimer, es una empresa ficticia, no existe. ¿Ok? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Esta empresa es una empresa mediana que está aquí en Lima, que busca identificar posibles reemplazos para su gerente de producción. ¿Ok? Su gerente de producción sería entonces este rol crítico. El equipo de recursos humanos de esta empresa ya identificó un rol crítico. Sabe que este rol crítico tiene un riesgo. La persona que lo está ocupando parece que se va a ir. Nos dice quién se jubilará en 2 años. O sea, tenemos 2 años para preparar a ese sucesor en este rol crítico. Tienen esa necesidad, pero no tienen su plan de sucesión estructurado, hecho, ¿no? Entonces, nosotros vamos a analizar como consultores qué candidatos podrían ellos tomar en cuenta para este puesto, ¿no? ¿Cómo identificaríamos esos posibles candidatos? Mediante un proceso de selección interna, mediante recomendaciones de los jefes, mediante evaluación de desempeño, mediante la caja Nightbox que vimos, esta cajita, esta matriz de alto desempeño y potencial. Ustedes mismos elijan lo que ustedes prefieran. Acá no hay respuestas correctas o incorrectas. Y luego me cuentan qué herramientas o procesos implementarían para preparar al reemplazo. Le harían un plan formativo, un plan de desarrollo formativo individual, el PDI. Haría más bien un acompañamiento tipo coaching, ¿no? Con el gerente de producción que ya se va, le decimos que él más bien lo capacite con sesiones, que lo acompañe, ¿no? Que le vaya enseñando lo que va haciendo. Ustedes también díganme cuál acompañamiento, cuál plan formativo, qué proceso implementan para esta sucesión. Y finalmente, cuando ya llegue el momento, ¿no? Cuando ya esta persona que ocupa actualmente el puesto de gerente de producción se vaya, ¿cómo comunicamos a los empleados que la persona que es el sucesor está siendo la persona nueva en ese puesto, ¿no? Entonces, por el chat, cuéntenme sus respuestas. Tenemos, creo, 2 minutitos. Creo que en 2 minutitos podemos resolverlo. Ustedes cuéntenme qué proceso, cómo identifican a ese posible candidato interno, proceso de reclutamiento interno, referencias de los jefes, van a las evaluaciones de desempeño y al que tiene más alto desempeño lo nominan como sucesor, utilizan la cajita Nightbox. Ya ustedes díganme cuál es su método para identificar esos candidatos, qué herramientas utilizan para el acompañamiento y cómo comunican el plan a los empleados. ¿Ok? 2 minutitos mientras voy tomando un poquito de agua para la garganta. Vamos pensando antes 2 minutitos para que
podamos comentar. ¿Ok? ¿Les ayudo? O comento lo que yo pienso y ustedes me dicen qué piensan de lo que yo he desarrollado. ¿Ok? Entonces, comentamos. En el primer caso, cuando estamos hablando de cómo identificamos a posibles candidatos internos, depende, acá siempre la palabra depende está persiguiéndonos, pero depende mucho del tiempo, ¿no? En 2 años creo yo que podríamos, si es que no es tan crítico, si es que vemos que tenemos candidatos, ¿no? Y si tenemos también el apoyo del gerente de producción, tenemos todavía algo de tiempo para estructurar nuestro plan de sucesión. Entonces, yo podría valerme de una formación o un reclutamiento interno y al mismo tiempo evalúo, ¿no? Mediante mi caja Nightbox para ver la evaluación de desempeño y el potencial. Entonces, con esas dos herramientas ya tengo también yo más seguridad. Incluso también puedo reforzar con referencias, recomendaciones de los jefes, pero quizá con un peso menor, porque siempre va a haber cierta subjetividad, ¿no? En cambio, en los datos más cuantitativos tenemos información más objetiva. ¿Ok? ¿Qué me dice por acá Vanessa? Le di una evaluación SMART, luego pasaría por una iBox para su desempeño, ver su planificación horizontal o algo así. ¿Sí? Muy bien, Vanessa. Estás con los conceptos justamente en la mente que tenemos que tener en cuenta al momento de responder cómo planificamos, cómo identificamos a esos candidatos internos para el puesto. ¿Qué más? Cuando ya tengo a mi candidato, a mi sucesor, pues implemento este acompañamiento, este coaching, porque todavía tengo 2 años con este gerente que sé que está siendo positivo, que está siendo pues no colaborador, confiable con la empresa, pues también le comento que estamos haciendo su plan de sucesión para que nos pueda ayudar en ese coaching, en ese acompañamiento con este sucesor y al mismo tiempo con el diagnóstico que he realizado de esas debilidades, de esas fortalezas que tenga este sucesor, pues también le hago un plan de desarrollo individual, un plan formativo individual que va teniendo metas en todo enmarcado en el método SMART, ¿no? Con objetivos medibles, alcanzables, realistas y en un tiempo determinado. Y cuando ya sea el momento de este proceso de cambio, le comunico a los empleados de manera transparente, pero al mismo tiempo reconociendo a nuestro gerente que se va, ¿no? Al gerente que ha estado años, al gerente que ha brindado mucho potencial, mucho impacto en la empresa, ¿no? No dejemos tampoco porque se va nuestra persona que se está jubilando de reconocerlo y al mismo tiempo fomentar a los demás miembros de la empresa a que se den cuenta de que existen este tipo de oportunidades en la empresa y que ellos también, al igual que la persona que está accediendo a este nuevo rol, también puede crecer de esa manera, ¿no? De esa manera impactamos en la motivación, en la cultura, en la confianza de los demás. Un poquito sería esas mis respuestas. Si ustedes también coinciden con eso, genial. Y si por ahí tienen otras opiniones, también en el chat les invito a que lo coloquen para que también lo comentemos. Alexandra nos dice,
Evaluación de desempeño y referencias de jefatura, muy bien. Se prepara el candidato con el acompañamiento del gerente y haría una reunión interna para comunicarse a los demás empleados. Muy bien el acercamiento que tienes, Alexandra, ¿no? Esta reunión, esa cercanía con los empleados. No basta solamente con un correo, sino cómo también yo comunico en una sesión presencial, en una sesión virtual, ¿no? En alguna sesión que realmente tenga el espacio para también recoger las preguntas, las percepciones de los empleados. Muchas gracias, Alexandra, por recordarnos la cercanía que tenemos que tener con los compañeros, con los empleados. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, por acá les he traído casos de planes de sucesión de dos empresas peruanas. Tenemos a BCP y Alicor. Justamente en BCP tienen toda una escuela, un programa de liderazgo donde van identificando su talento potencial y clave, ¿no? Entonces, de esa manera tienen una reducción significativa de la rotación en mandos críticos, en mandos que sí o sí tienen un impacto real en sus operaciones. Y en el caso de Alicor, ellos utilizan mucho la caja o el Nightbox, ¿no? Para identificar a esos futuros líderes internos en sus plantas de producción, en sus áreas también corporativas. Y también hacen bastante este acompañamiento del coaching, mucho coaching. Entonces, es un poquito de estas empresas, esas prácticas que tienen en su día a día. Hay empresas que no tienen un plan de sucesión y cuando se va, pues el gerente de operaciones, el gerente de producción, entran en crisis y quienes sufren son recursos humanos al momento de reclutar. Entonces se pueden demorar meses en encontrar a una persona apta. ¿Ok? Muy bien. Eso es un poquito sobre nuestra planificación de carrera y sucesión. Y por acá les he dejado también algunos indicadores de éxito en la planificación de carrera. Tenemos por ahí justamente la reducción en el tiempo de cobertura de las vacantes críticas, lo que les decía, ¿no? Que no tengamos que recurrir a talento, a reclutamiento y selección, porque al final, como hemos ido preparando a este sucesor, ya tenemos un talento disponible, no tenemos que salir a buscar fuera, ¿no? Sino más bien ya tenemos a alguien que ya tiene todas las habilidades y las herramientas para ocupar este puesto sin problema. También la retención de empleados, cuando yo identifico a este empleado con alto desempeño, con alto potencial, pues obviamente y le aseguro o tenemos esta expectativa de que en un año, en 2 años, va a ser el sucesor de un puesto de alto liderazgo, obviamente esta persona no va a buscar otros empleos, no va a buscar salir de la empresa, sino más bien va a tener una lealtad, va a tener una retención que nos va a asegurar pues justamente el éxito. Muy pocos casos suceden en que estamos preparando al sucesor y que este se vaya. Son casos ya muy, muy aislados. No me ha pasado en las empresas en donde he estado, pero sí a otras colegas. Justo les contaba yo, ¿no? ¿Qué pasa cuando tienes a tu sucesor que se va y también a la persona que ocupaba el rol crítico? Y todo lo que has invertido se queda en nada. A veces puede pasar, pero es muy aislado. En esa situación fue muy, muy personal por el tema del sucesor, lo que me contaban por ahí esta colega. ¿Ok? ¿Qué más? Satisfacción del empleado con sus oportunidades de desarrollo profesional, ¿no? También cómo nosotros hacemos que esas personas se sientan satisfechos, motivados, que sientan que están logrando esas metas personales, ¿no? Lo que decíamos al principio, cómo alineamos los objetivos de las personas con los objetivos de la empresa. Muchos de nosotros, cuando somos empleados, ¿qué queremos? Queremos crecer en una empresa, queremos desarrollarnos en una empresa, queremos que nuestro trabajo sea reconocido, que lo que vamos logrando en el día a día, pues también se traduzca en ese crecimiento, en ese reconocimiento que van de la mano con
la promoción, con si hay empleados que posiblemente podamos ser sucesores de roles críticos, de roles de liderazgo, ¿no? Entonces, esa satisfacción también es importante para una cultura sana, para una cultura que motive y que cuide la experiencia del empleado. ¿Ok? Muy bien. Aspectos relevantes. Por acá tenemos justamente las habilidades blandas y las habilidades técnicas. Ambas son necesarias siempre cuando estamos en una empresa. Cómo nosotros vamos tomando en cuenta este tipo de habilidades para también incorporarlo en el plan de capacitación de formación de nuestro sucesor. ¿Ok? Muy bien. Y acá les dejo este videíto. ¿De cuánto es este videíto? Déjenme ver. Es 9 minutos, así que es imposible que lo veamos por el tiempo. Pero es un video que es muy bonito, que les invito a que lo vean. Es de TEC, justamente, de estas charlas que desarrollan mucho, que te hacen reflexionar, que te hacen pensar, que te hacen encontrar insights sobre cómo va tu vida, sobre, por ahí quizá temas que a veces no nos cuestionamos y damos por sentado. Y a mí me gusta mucho seguir algunas de estas charlas y justamente tienen incluso un aplicativo para los celulares, pero esta la encuentran en YouTube, está en inglés me parece, y justamente es construyendo tu marca personal. Tiene que ver mucho cómo nosotros nos diferenciamos, no solamente en el nivel profesional, sino en el nivel personal. ¿Qué hace que nosotros seamos relevantes en el sentido de cómo estamos impactando a los demás, ¿no? Entonces, es un poquito de eso. Les invito a que lo vean si tienen tiempo, ahí tienen el enlace. Y seguro que van a reflexionar un poquito, porque siempre cada uno de nosotros reflexiona distinto, somos personas distintas, pero seguro que alguna reflexión lo van a sacar, ¿ok? Muy bien. Y bueno, ya para cerrar les dejo esta tarea. Sé que nunca les he dejado tarea, creo, en estas 2 semanas. Esta es nuestra primera tarea y en nuestra última clase, además. Sé que no la voy a revisar, pero es una tarea que les dejo para que ustedes reflexionen, piensen, justamente hablando sobre estas expectativas, estos objetivos que tenemos. Yo les decía que esta planificación de carrera también va de la mano con esta planificación y estos objetivos que nosotros tenemos a nivel profesional, ¿no? A estas expectativas. Hablamos siempre en esta clase de este potencial, de este sucesor que tenga alto desempeño y alto potencial, pero no muchas veces todos los empleados van a tener alto potencial y no sea porque no tengan el potencial. Yo creo que el ser humano, que el talento siempre es potencial, siempre tiene las capacidades, pero muchas veces no sabe lo que quiere y es ahí cuando su potencial no se desarrolla, ¿no? Y entonces va a estar en esa figura, en ese posicionamiento, recordemos tan iVox, de bajo potencial, pero no es porque lo sea, sino porque no lo ha desarrollado. Entonces, no lo ha desarrollado porque no sabe lo que quiere, necesita identificar sus objetivos, ¿ok? Entonces, les dejo esta tarea que tiene que ver más con cómo estamos planificando nuestra vida profesional, personal. ¿Cuáles son nuestras metas? Incluso en este año, ¿cuál es nuestra meta, nuestro objetivo personal, profesional? ¿Qué queremos lograr? ¿No? Seamos conscientes al momento de vivir. A veces estamos siempre en piloto automático, viviendo, trabajando, y no nos damos cuenta que estamos disfrutando, ¿no? Que estamos, si realmente estamos disfrutando nuestro trabajo, nuestra vida, ¿no? ¿Qué queremos lograr a nivel personal y profesional? Les dejo por ahí, si tienen un espacio, en alguna libreta, por ahí pueden anotar cuál es su meta en este año, en los próximos 5 años, qué habilidades necesitan desarrollar para lograr esa meta. Yo les invito a que esa meta sea un objetivo SMART, específico, medible, alcanzable, realista y en un tiempo determinado, y van a ver que van a poder responder, van a poder encontrar esas herramientas para que puedan lograr esa meta, ¿ok? Y también qué recursos necesitan, qué acciones para alcanzar la meta. De hecho, el hecho en que estemos aquí todos, ¿no? Tanto yo como ustedes participando en este espacio, ya está mostrando nuestra potencialidad, porque estamos buscando alcanzar
No, estamos utilizando este medio para alcanzar cierta meta específica. Cada uno lo tendrá, será similar, etcétera, pero queremos tener más conocimiento en relación al mundo de recursos humanos, ¿no? Entonces, ya tenemos allí un recurso, en este caso ITEC, que nos está facilitando justamente el cumplimiento de una meta en específico. ¿Okay? Entonces, en este espacio de reflexión, les dejo para que ustedes de manera voluntaria lo realicen en algún momento, en algún espacio, y piensen un poquito sobre sus objetivos a nivel personal y profesional. Eso es un poquito de la clase del primer bloque, por si acaso, todavía no hemos acabado, de hoy, porque todavía nos falta legislación laboral, que yo les decía que es algo básico, que es transversal. Por eso está al final, ¿ok? Conclusiones de la clase de planificación de carrera y sucesión. Nos hemos dado que son herramientas que las empresas necesitan incorporar para que no impacten en sus objetivos empresariales, para que al mismo tiempo tomen en cuenta las expectativas y los objetivos individuales de los empleados y con eso está garantizando la continuidad en los roles críticos, ¿ok? Desarrollando el talento interno y promoviendo el crecimiento profesional de los empleados. Vamos a ver que podemos desarrollar el talento tanto en habilidades técnicas como en competencias interpersonales. Y pues ahí vimos algún uso de herramientas como la herramienta o el modelo 9 cajas, 9 box, o los planes individuales de desarrollo. ¿Ok? Un poquito es de lo que hemos revisado en este espacio. Y en estos últimos 20 minutos vamos a revisar este tema que es legislación laboral. Yo les invito a que igual estén atentos. El equipo de ITEC tiene un curso de 5 sesiones, ¿no? Un curso más profundo de legislación laboral de Perú. Incluso es legislación laboral y planillas, cómo incluso calculan las planillas, la nómina, que es un aspecto muy relevante que a veces, si es que eres generalista de recursos humanos, vas a encargarte, vas a supervisar y necesitas conocer ese tipo de cálculos, ¿ok? Si es que vas por ese lado de recursos humanos, ¿ok? Igual yo creo que todos los de recursos humanos, vayamos o no, siempre debemos tener alguna noción de los aspectos porque de alguna manera siempre van a chocar con nosotros, siempre van a venir por ahí. Entonces es mejor tener conocimiento de todo y ya cuando nos vamos especializando, pues también profundizamos en nuestro conocimiento. ¿Ok? Muy bien. Legislación laboral que sí o sí tienen que conocer porque en el día a día van a conversar con empleados, en el día a día van a resolver ese tipo de dudas, pues justamente se basa en el contrato, en los beneficios laborales, en los derechos de los empleados y en las condiciones laborales que la empresa, como mínimo, tiene que asegurar a este talento. Todo está enmarcado según la ley de productividad y competitividad laboral, que está en nuestra Constitución, que está justamente toda la norma legal. Nosotros tenemos 3 tipos de contrato que son ampliamente utilizados por las distintas empresas, ¿ok? Tenemos el contrato a plazo fijo, que es un contrato que tiene, como muy bien su nombre lo dice, un periodo de duración determinado, ¿ok? Es a plazo fijo, usualmente puede ser 6 meses, 1 año, 2 años, ¿no? Y como máximo se puede renovar hasta 5 años. Si pasa este periodo de renovación y la empresa no ha hecho ningún pronunciamiento, tiene el riesgo de que este contrato a plazo fijo se desnaturalice y se pueda convertir en un contrato a plazo indeterminado, lo cual a veces para las empresas no es óptimo porque el plazo indeterminado tiene ciertos beneficios como la necesidad de tener, ¿no? Que indemnizar cuando hay algún tipo de despido injustificado. Y no solamente injustificado, incluso los despidos que no son en el periodo, no son pactados entre el empleado y el empleador, también tiene derecho a una indemnización. ¿Ok?
Eso es en el caso de a plazo indeterminado, como muy bien su nombre lo dice, no tiene fecha de vencimiento y es el contrato más recurrente en las empresas grandes, sobre todo en posiciones más administrativas. Esto obviamente es también un beneficio y refleja una relación laboral estable entre el empleado y la empresa. ¿Ok? Y es complicado, ¿no? Hacer un despido injustificado. Si tú haces un despido injustificado a un trabajador que está en plazo indeterminado, no solamente la SUNAFIL te sanciona, sino que tienes que indemnizar a este trabajador. Además, en el caso en que por ahí tengas a un empleado que está estable, que está con este contrato y quiere renunciar, pues en la renuncia no vas a tener ningún riesgo porque viene motivado desde el trabajador. Pero ¿qué pasa si tú, por alguna razón, sobre todo pasa en consultoras, ofreciste un contrato indeterminado a este trabajador y tu cliente, donde esta persona estaba asignada, te dice que ya no va más, que ya no hay más trabajo para que este consultor esté, y por lo tanto tú tienes a este consultor sin cliente asignado. Está meses sin cliente asignado y por lo tanto no está trabajando, porque el trabajo es que esté desarrollando en un cliente los servicios que tiene que desarrollar. Entonces está implicando una pérdida para ti. ¿Podrías despedirlo por justificación baja de servicio? Un poquito complicado. A veces pasa que por ahí hay candidatos, bueno, hay empleados que no actúan de buena fe, no comprenden el contexto y pueden por ahí venir una sanción legal, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hacen en ese contexto las empresas utilizan la figura de mutuo disenso. Esta figura de mutuo disenso es cuando ambas partes, tanto el trabajador como el empleado, han acordado, han conciliado que la relación laboral se culmina. Por lo tanto, el trabajador no tiene derecho a una indemnización y la empresa tampoco le tiene que pagar esto, pero tampoco sale con el motivo de despido injustificado, ¿no? Es por mutuo disenso. Algunas empresas tienen o actúan de buena fe y en lugar de darte una indemnización, te dan como un bono que le llaman suma graciosa. No es un requisito obligatorio, como les digo, ya depende de la empresa si quiere, ¿no? Motivar al trabajador de que acepte este mutuo disenso, ¿no? En la negociación que haga, pues le brindan esta suma graciosa para que también, que a veces es mucho menor que la indemnización si es que lo despidiesen por despido injustificado, ¿no? Entonces ya depende del trabajador si acepta, si no, ya. Eso ya va tema más legal y actitud del mismo trabajador, ¿no? Algunos trabajadores que comprenden la situación, ¿no? No desean escalar más, entienden y además que ya encontraron otro trabajo, pues bueno, aceptan la suma graciosa y se van sin más. ¿Ok? ¿Qué más? Tenemos también el contrato por temporada o por necesidad, que es utilizado sobre todo en actividades periódicas o cíclicas. Por ejemplo, en las empresas agrícolas, en las temporadas de cosecha, se suele contratar a un gran volumen de personas para este tipo de actividad. Pero es un contrato por necesidad porque solamente es por esos meses. Lo mismo cuando tenemos campañas de Navidad, ahora por el Día de la Madre, también se utiliza mucho en las empresas retail este tipo de contrato por necesidad o por temporada. Y tiene una fecha específica de finalización, que es justamente cuando culmina la temporada o la necesidad. ¿Ok? ¿Alguna duda, consulta sobre los tipos de contrato, chicos, antes de pasar a los beneficios? ¿Vamos bien? Todo esto es de Perú, por si acaso. Estamos en otra geografía, seguro que también tiene muy similar la legislación laboral. Por ahí sé yo de casos de México y de España, pero alguna vez me tocó trabajar con personas de México y España. De otros países todavía me falta. Sería interesante conocer también. Derechos laborales mínimos.
Aquí en nuestro país tenemos nuestro salario mínimo, que es actualizado este año. De hecho, el año pasado, mi PPT del año pasado estaba con la cifra anterior. En esta PPT ya está actualizada, que justamente el sueldo mínimo a partir de enero del 2025 es 1.130. Este es el sueldo mínimo que se ha registrado y se ha regulado. Por ahí me pueden decir, licenciada, ¿cada año se tiene que actualizar el sueldo mínimo? No, falso. Esto depende de el contexto, de la política, de las leyes, de la legislación que realicen los proyectos de ley que vienen desde el Congreso en nuestro país, ¿no? Por ejemplo, la última actualización antes de este año fue en 2022. Entonces, no es cada año, sino más bien ya viene de los responsables, ¿no? Del gobierno. Cuando desean, ¿no? Van midiendo la economía, van viendo la necesidad. A veces puede ser un poco populista, a veces no, pero bueno, y optan por subir el sueldo mínimo. Este sueldo mínimo, ¿para qué nos ayuda? Para determinar incluso algunas multas. En el caso de Sunafil, por ejemplo, se mide mucho por las UITs, que tienen que ver con el salario mínimo, ¿ok? El salario mínimo vital, ¿ok? Muy bien. Y este es el ingreso mínimo que tiene que cobrar un trabajador, que tiene que recibir por una jornada completa. La jornada completa es en nuestro país 48 horas semanales, distribuidas en 6 días, 8 horas diarias, ¿no? De lunes a sábado, y a veces por ahí tenemos el tema de las horas extras. En nuestro país sí existe la figura de horas extras, pero estas son voluntarias, no pueden ser impositivas. Puedes incluso denunciar a la empresa que te está imponiendo horas extras si tú no estás de acuerdo, ¿ok? En la SUNAFIL. Ese es el ente encargado de vigilar los derechos laborales, de hacer inspecciones, de hacer incluso hacer seguimiento a casos muy específicos. Estas horas extras tienen un recargo del 25% las primeras 2 horas. A partir de la tercera hora, ganas un 35% más por hora, ¿ok? Y también tenemos en el caso del trabajo nocturno. Si te toca trabajar de noche, porque, no sé, en el caso, por ejemplo, del personal de vigilancia, ¿no? Esto también va a afectar a tu salario mínimo vital porque tienes un recargo por derecho de trabajo nocturno, ¿ok? Eso es. ¿Qué más? Todo trabajador en nuestro país tiene derecho a un día de descanso semanal, es pagado. A nosotros los domingos es nuestro día, bueno, si estamos en planilla general, en el trabajo general, si no estamos en tiempo parcial, etcétera, ¿no? O en un horario rotativo, pues usualmente el día de descanso semanal es el domingo, ¿no? Que es pagado, es remunerado. Si tú trabajas un día domingo o incluso en feriado, pues tienes una compensación adicional. Si trabajas en tu día de descanso, tienes una compensación adicional y lo mismo en días festivos o feriados. ¿Ok? Esos son nuestros derechos laborales mínimos y como empleados que somos debemos conocer y también como personas que estamos en el mundo de recursos humanos también tenemos que conocer incluso con más profundidad. ¿Ok? Terminación del contrato y liquidación. Uy, me quedan 8 minutos. Causas de terminación. Vencimiento del contrato. Esto sobre todo en los contratos a plazo fijo o por temporada. Lo que vimos, renuncia voluntaria del trabajador. Acá hay un paréntesis que es, debe comunicarse con 30 días de anticipación. No sé si ustedes cuando alguna vez habrán enviado sus cartas de renuncia o en algún momento cuando envíen sus cartas de renuncia, si están en sus primeras experiencias laborales, suelen colocar, ¿no? Estimados, envío mi carta de renuncia a efectuarse el día 25 de abril. Por favor, exonerarme del plazo de preaviso de 30 días de anticipación. Agradezco todo el apoyo, etcétera, etcétera. No, ya, listo. Entonces, muchas veces en esta carta de renuncia colocan esa solicitud de exoneración del plazo de anticipación. ¿Por qué se coloca esto? Porque hay empresas que te dicen, por ley, tú me tienes que anunciar tu renuncia 30 días antes. Por ejemplo, si tú me has enviado la renuncia el 15 de abril y quieres irte el 25,
no estás cumpliendo con los 30 días antes, me estás avisando 10 días antes. Por lo tanto, si yo no te exonero, tú te tienes que quedar incluso hasta el 15 de mayo, ¿no? Hay empresas que te hacen cumplir, que no te exoneran. Hay empresas que por buena fe te exoneran o te pueden pedir, ¿sabes qué? No te voy a exonerar el plazo, te voy a exonerar el plazo, discúlpenme, pero quédate al menos hasta fin de mes, hasta el 30, ¿no? Que te cuesta unos 5 días más para que me hagas bien la transferencia. Entonces, con el trabajador concilian, el trabajador que entiende que se está dando este plazo de exoneración de 30 días, pues acepta de buena fe. ¿Ok? Entonces, para que sepan sobre esta exoneración, porque sí está legislada. Entonces, cuando renuncien, si van a hacerlo no en el plazo de preaviso, pues recuerden colocar justamente que se les exonere los 30 días, para que no tengan ningún tema y no tengan que quedarse más tiempo. A veces tenemos otra oportunidad de trabajo y si no cumplimos, pues las podemos perder. Entonces, siempre recuerden también colocar eso en su solicitud o en su carta de renuncia. ¿Qué más? Causas de terminación, despido por falta grave según lo establecido en ley. Actos de dolo, actos de violencia, etcétera, etcétera. ¿Ok? Mutuo acuerdo, lo que les explicaba en el caso del contrato indeterminado. Y justo les decía, si nosotros recibimos o hacemos un despido injustificado, el trabajador puede ser repuesto al trabajo, incluso indemnizado, que puede ser su indemnización en el contrato indeterminado, una indemnización de 1.5 sueldos por cada año trabajado. ¿Okay? Esto es para los que son en contrato indefinido, contrato indeterminado. Esto no, o sea, este tipo de indemnización y de injustificado. ¿Ok? Para resaltar eso. ¿Qué más? Cuando nosotros estamos gestionando una desvinculación, tenemos que hacer el seguimiento de que se haya realizado su liquidación de beneficios sociales. Tiene que recibir su CTS en el ámbito general privado, ¿no? Que justamente es proporcional a su tiempo trabajado, que usualmente se deposita en mayo y en noviembre. Pero si tú tienes alguna compensación por tiempo de servicio trunco, pues lo tienes que recibir en tu liquidación. Vacaciones truncas, si no completaste un año de trabajo, gratificaciones truncas y otros beneficios como asignación familiar o bonos. ¿Ok? Muy bien. Recuerden que la liquidación en nuestra legislación peruana, como máximo, se tiene que pagar 48 horas después de la renuncia. ¿Ok? 48 horas después. Si no, la empresa te tiene que pagar tu liquidación con intereses, que creo que es un sol por día, pero igual, ¿no? Entonces es un sol que tienes que respetar y que te tienen que pagar. Y además que no está respetando y que incluso podrías reportarle a las máquinas. Por acá les dejo 2 videitos para que vean un poquito cómo muestran cómo es la gestión de los despidos, de la desvinculación. Por acá, ya en estos pequeños minutos que nos quedan, justo está nuestro glosario de qué cosa es la gratificación, cómo nosotros lo gestionamos aquí en Perú, la compensación por tiempo de servicios, la asignación familiar, las vacaciones y el seguro social. Recuerden que el seguro social es un beneficio, no es un descuento. El empleador paga al seguro social, a salud, un 9% de tu sueldo, del sueldo del trabajador. ¿Ok? No es un descuento. Es distinto a la AFP. Incluso cuando tú recibes la gratificación y la CTS, pues no están afectas a descuentos por AFP. La gratificación sí afecta solamente al descuento de renta de quinta categoría. La CTS a ningún descuento. Tal cual te lo tienen que entregar. Tal cual tienes que entregar al trabajador. Asignación familiar solamente para las personas que tienen al menos un hijo menor de edad. Y las vacaciones, como saben, son 30 días calendarios si estamos a tiempo completo 30 días, si estamos en una empresa general, privada, también 30 días, si estamos en una MIPE, corresponde a 15 días, ¿no? En una microempresa o empresa pequeña. ¿Qué más? Seguridad y salud en el trabajo. Esto también es relevante
porque nosotros también tenemos que ser vigilantes al momento de ingreso a una empresa. La seguridad y salud en el trabajo, y justo en este mes, abril, es el mes de la seguridad y salud en el trabajo. De hecho, el día lunes creo que es el día de seguridad y salud en el trabajo a nivel internacional, ¿no? Hace poco incluso, no sé si habrán visto las noticias, en Antamina, en una mina aquí en Perú, uno de los trabajadores tuvo un accidente fatal, ¿no? Y justamente se marca en esto, en las políticas de CCT, de cuidado físico laboral de los trabajadores. Sí o sí, las empresas por ley tienen que implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Incluso hoy, que yo estaba haciendo mis actividades, me llegó una notificación de Sunafil, porque la Sunafil hace siempre auditorías, inspecciones en cualquier momento a la empresa. Y nos llegó justamente que enviemos todo nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Obviamente, en mi empresa estamos bien, así que vamos a cumplir en el plazo, te dan un plazo de 10, 15 o 20 días, ¿no? Y vamos a enviar toda nuestra información, nuestro hiper, vamos a enviar por ahí también nuestro tema de la vigilancia en las inducciones, las capacitaciones, que son 4 capacitaciones anuales que se tienen que dar al año a todos los trabajadores en materia SCT, ¿ok? La obligación también de los exámenes médicos y también el tener o acreditar un comité de seguridad y salud en el trabajo si es que son más de 20 trabajadores. Si es menos de 20 trabajadores, solamente se tiene que tener un supervisor. Licencias laborales que también tenemos que saber, maternidad, 98 días. Me parece que por ahí vi algo de un proyecto de ley que estaba ampliando, no sé si es que ya se actualizó, justo tengo esa tarea para ver si ya se promulgó, pero al menos hasta el año 2024 son 98 días en cuestión de maternidad como licencia, de 49 días antes pre y 49 días antes, 49 días post, ¿ok? Disculpen. Paternidad 10 días útiles, se puede extender por complicaciones y otros casos como fallecimiento de familiar directo, ¿no? Papá, mamá, hermano, hijo, esposa. ¿Ok? Derechos colectivos también tenemos en el caso de Perú, derechos al sindicato y que también las empresas tienen que respetar las negociaciones de estos sindicatos. Importancia de los beneficios sociales para la empresa y el trabajador. Por el lado del trabajador, te está brindando seguridad económica y estabilidad, bienestar y motivación, porque estás en una empresa que te paga tu sueldo, te paga tus beneficios, te reconoce, te brinda justamente esa estabilidad necesaria para que tú puedas cumplir bien tu rol. Para la empresa, estás en todo el marco de la ley, cumplimiento legal, mejora tu clima, por lo tanto tienes trabajadores más activos, más motivados, y además tienes, en el momento de la atracción del talento, evidencia tangible de que es una empresa buena, una reputación pues óptima a nivel de gestión del trabajo. Por aquí un poquito de las infografías de cómo va el trabajo en nuestro país. Si se dan cuenta, nosotros lamentablemente vivimos mucho en la informalidad, así que muchos de estos beneficios no están o no los tenemos presentes, ¿no? Cuando somos o estamos en trabajo informal. Si vamos por el lado de los jóvenes, tenemos a muchos de los jóvenes que trabajan de manera informal. ¿Ok? Por acá les dejo este caso de estudio de los beneficios de Juan. Ustedes por ahí ya también se lo llevan para reflexionar. Y ya para culminar, les traje este verdadero o falso para que veamos justamente del 1 al 15 cómo si es verdad o es mentira, ¿no? Los enunciados que estoy colocando. Vamos a hacer los 3 primeros por el tema de tiempo que ya me estoy pasando. Y tenemos acá, primero, un trabajador que renuncia y hay de su CTS, falso, ¿no? El trabajador que renuncia tiene que, derecho en su liquidación a tener su CTS trunca. Las gratificaciones se calculan solo en base al sueldo base. Falso. Las gratificaciones también se calculan en base a la bonificación extraordinaria de salud o la EPS.
¿ok? No solamente es el sueldo, sino un cachito de esa bonificación. ¿Las vacaciones deben tomarse en un solo bloque de 30 días? No, depende mucho de la empresa. Se recomienda que sea por lo menos en un bloque de 15 días, pero hay empresas que aceptan bloques más pequeños de 4, 5 o 10 días. Eso es. Ya iba a ir por la 4, pero vi la hora y sé que también el equipo de ITEC tiene que gestionar otras clases, así que muchísimas gracias, chicos, por quedarse, por darme esos 4 minutitos. Recuerden siempre ser vigilantes de esta experiencia del empleado que hemos visto en estas 5 sesiones, cómo podemos nosotros impactar trabajando en recursos humanos, en gestión del talento, como ustedes lo denominen, pero que siempre tengamos presente la importancia de los procesos, de cada uno de los procesos que hemos revisado a lo largo de las sesiones. ¿Ok? Muchísimas gracias por su asistencia el día de hoy. Muchísimas gracias por culminar el curso. Los invito a que se certifiquen y cualquier duda, consulta, seguro que ya nos vemos en próximas sesiones. Muchísimas gracias al equipo de ITEC. Disculpen los 4 minutitos. Que tengan una excelente noche y también un buen fin de semana. Cuídense mucho. Hasta la próxima, chicos.